Hola, soy César González Rodilla, alumno de la cuarta edición del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo, y a continuación os voy a presentar mi proyecto fin de máster, que consiste en el análisis de la compañía Hibbett Sports. Hibbett es una compañía americana de retail que vende ropa, calzado y equipamiento deportivo. Y bueno, lo primero pues es contaros por qué he elegido esta compañía, ¿no? Yo llegué a ella a través del portal de Value Investing Guru Focus y ahí pues me enteré que el inversor Joel Greenblatt había incorporado esta compañía a su portfolio, ¿no? A su fondo de inversión. Además, una vez empecé a analizarla, pues me di cuenta que podría compararse el tipo de negocio a ese tipo de negocio que el gran inversor Peter Lynch pues consideraba las empresas de crecimiento dentro de sectores de no crecimiento, ¿no? Eh, entonces esto me empujó todavía más a seguir estudiándola, ¿no? Bueno, puedo considerar que está dentro de mi círculo de competencias no porque yo me dedique a este sector, sino de alguna manera porque la verdad es que soy muy aficionado al deporte y porque cuando voy a comprar a una tienda de deporte, pues la verdad es que casi me siento como un niño cuando sus padres le llevan a una tienda de juguetes, ¿no? Y además, y por último motivo, ¿no? Porque como vemos en la siguiente gráfica, pues el precio de la compañía, de la acción, ha caído en el último año un 38,4% y la verdad es que, bueno, pues como Value Investor esto puede suponer una oportunidad muy interesante siempre que los fundamentales del negocio y que el negocio sea bueno y siga siendo bueno a futuro, pues puede ser una buena oportunidad y es lo que al final pues, me empujó a analizarla, ¿no? Bueno, como os contaba, es una empresa americana que vende ropa, calzado y equipamiento deportivo siempre de primeras marcas, de producto premium, y esto lo hace intentando dar un servicio al cliente pues muy bueno, ¿no? Con mucho asesoramiento, con mucho trato personal con el objetivo de que el cliente tenga una experiencia de compra muy positiva, ¿no? Pero bueno, lo que realmente caracteriza a Hibbett es su estrategia de posicionamiento, ¿no? Están posicionados en un nicho que son los mercados pequeños de entre 25.000 y 75.000 habitantes, que son entornos rurales, donde encuentra muy baja competencia, donde los costes corporativos y logísticos pues, son muy bajos y donde puede desarrollar unas economías de escala para todas aquellas operaciones de marketing pues bastante interesantes, ¿no? Hibbett ubica sus tiendas principalmente en centros comerciales abiertos, allí donde ya hay un Walmart, ¿no? Y aquí ya uno sospecha y dice, oye, estos están copiando la estrategia exitosa de Walmart de los años 80, ¿no? Es decir, están yendo a la América de los pequeños pueblecitos donde efectivamente la competencia es muy baja, pues porque el poder adquisitivo sea menor, porque los mercados en principio parecen muy pequeños y son poco atractivos y por tanto parece que eso es lo que está también replicando Hibbett, ¿no? Con bastante éxito hasta ahora mismo. El formato de tienda que utiliza es un formato estandarizado de 500 metros cuadrados y no solo lo tiene estandarizado en cuanto a la construcción, sino que esto le permite tener mucha homogeneidad en todos los procesos y en todas las tiendas a lo largo de las geografías donde desarrolla su actividad, ¿no? Esta tienda es un tamaño pequeño respecto a las tiendas de sus grandes competidores, ¿no? Que son esos mega stores, ¿no? De tiendas grandísimas de miles de metros cuadrados, pero que esas tiendas no tienen ubicación, no tienen cabida en mercados como estos porque no tienen demanda suficiente, ¿no? Sin embargo, el tamaño de tienda de Hibbett es suficientemente grande como para tener muchísima más variedad de producto que pueda tener la tiendecita con la que realmente compite, que es la tienda de familiar de la señora Pepis allí en el barrio y Hibbett sin embargo pues tiene una tienda con aparcamiento delante, con un montón de productos, con mucha profundidad y variedad en las marcas que ofrece, etcétera, ¿no? Entonces eso le otorga además una posición de visibilidad en estos mercados
no solo de cara al cliente, que por supuesto, sino también de cara a los proveedores, ¿no? Ellos ven que Hibet es su canal físico real, ¿no? Es su mejor opción para estar en todos esos mercados. Es el único competidor a nivel nacional que está visible ampliamente en esos mercados, en esas geografías, y por tanto le utilizan, y es una ventaja muy buena para ellos utilizar a Hibet y colocar su producto a través de las tiendas Hibet en estos mercados, ¿no? Por otra parte, puesto que Hibet se distingue y se quiere distinguir del resto en tener un producto muy adecuado, muy adaptado a las culturas, a las tendencias locales de allí donde está, pues esto le otorga también ser el referente para sus clientes, ¿no? Hibet te vende la camiseta de la universidad, del equipo de la universidad local o del equipo que siguen de béisbol de la zona, etcétera, ¿no? Entonces siempre que hay un evento, siempre que hay un gran partido, pues es la tienda donde ir a comprarte la camiseta antes de ir al partido, ¿no? En cuanto a sus operaciones, bueno, pues primero decir que Hibet está obsesionado, ¿no?, con ser un operador eficiente y en gestionar bien los inventarios para tener esa flexibilidad, como decía, de llevar el producto que realmente se demanda en cada momento, en cada sitio, ¿no? Esto lo hace a través de los sistemas de información, de la alta tecnología, por decirlo así, que ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Y siempre está la última en todo esto, utiliza siempre la inversión, o invierte bastante en equipamiento para estar a la última en todos estos aspectos. Y por último, pues decir que operativamente tiene un único centro logístico, que es un centro logístico que acaba de construir e inaugurar en 2014, tiene 42.000 metros cuadrados y soporta logísticamente hasta 1.500 tiendas, teniendo en cuenta que Hibet tiene en la actualidad 988, pues deja margen de sobra para soportar logísticamente la expansión prevista, ¿no? Tiene una capacidad total de almacenar hasta el 30% del total del inventario y por tanto le otorga esa flexibilidad con la que se quiere distinguir Hibet, ¿no?, de servir en cada momento el producto adecuado, ¿no? Por tanto, la cadena de suministro de Hibet es muy sencilla. Los fabricantes envían el producto a este centro logístico que Hibet tiene con todos esos medios y todos esos automatismos. Por otro lado, una vez a la semana prepara los envíos y con una flota de camiones propios, eminentemente porque también también subcontrata aproximadamente en un 15%, ¿no?, parte del servicio a proveedores externos, y vía camión pues envía una vez por semana los materiales a las tiendas, ¿no?, que es ya el sitio donde el cliente realiza la compra, ¿no? Actualmente es el único canal abierto que tiene Hibet, no tiene todavía implementado su canal online. Esta es una de las grandes y la principal preocupación, en la que coincido con el resto de analistas, por supuesto. Escuchando las conference call, pues es una pregunta muy habitual, ¿no? ¿Qué pasa con la tienda online? ¿Cuándo va a llegar? Etcétera. Y la verdad es que lo que sorprende es la tranquilidad con la que el CEO y el management responden a esta pregunta, como si no es que no les preocupase, pero como que, bueno, pues no ven que lleguen tarde a esto, ¿no? ¿Por qué puede deberse? Bueno, pues yo he estado analizando bastante todo el negocio, ¿no?, y la tendencia de Internet, y parece que efectivamente quizá la cultura más conservadora que pueda haber en estas zonas rurales, etcétera, pues hace que la penetración de Internet y el uso de Internet para compra en estas zonas pues pueda ser menos fuerte, menos acusada de lo que pueda ser en otras zonas más urbanas, ¿no?, y lo que tenemos nosotros más en la cabeza, ¿no? No obstante, es una prioridad para la compañía y ya han comunicado que están en fase 1 de implementación, o sea que ya está el proyecto lanzado para en el corto plazo, bueno, pues empezar a operar esa tienda online, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una gran incógnita, si es oportunidad o si es riesgo, ¿no? Bueno, vamos a intentar verlo, ¿no? He hecho un ejercicio para intentar dimensionar el tamaño del mercado al que va dirigido Hibet, y me refiero a esas ubicaciones locales de entre 25.000 y 75.000 habitantes que decíamos. Y bueno, lo primero que me sorprendió es que de los 312 millones de población de Estados Unidos, el 57,5%, casi el 60%, reside en zonas rurales, es decir, absolutamente
al contrario de lo que está pasando en España, ¿no? Que los pueblos se quedan vacíos o en otros países desarrollados en Europa, donde el trabajo está en las ciudades, ¿no? Y la gente pues huye del pueblo y para buscar trabajo y más oportunidades en las ciudades. En Estados Unidos el entorno rural tiene mucho peso, un 60 casi como vemos, y por tanto pues más de 150 millones de habitantes, ¿no? Es un mercado enorme, gigantesco. Si lo acotamos a esos condados, esas poblaciones entre 24.000 y 76.000, pues vemos que se reduce a 39 millones, una población también enorme, ¿no? Un mercado enorme al que se dirige Gibet y recordemos que casi sin oposición, ¿no? Casi sin competencia. Ninguno de los grandes está interesándose por ese mercado. Si analizamos cuál es el gasto anual de cada americano en consumo dedicado a ropa y calzado en general y todo tipo de equipamiento, vemos que es 1.461 en 2013, ¿no? Si multiplicamos los 39 millones por esos 1.400, pues llegamos a un tamaño hipotético de mercado de 57.200 millones. Esto recordamos que es para ropa y calzado en general. Bueno, si hacemos la hipótesis que de la ropa que yo me pueda comprar en un año, el 10% pueda estar dedicado a ropa deportiva, ropa y calzado deportivo, y además restringimos un poquito más y pensando que a lo mejor en las zonas rurales puede que el consumo sea algo menor, en fin, pues reducimos un 25%, decimos que en las zonas rurales el consumo pueda ser un 25% menor que en las ciudades, pues llegamos a esos 4.600 millones de tamaño de mercado, que la verdad es que, bueno, a mí me parece un mercado enorme al que dirigirse sin competencia, ¿no? Sin que nadie te frene. En el último año, como vemos en esta transparencia a la izquierda, ¿no? En la gráfica de la izquierda, Gibet vendió 913 millones, que representan, pues eso, entre el 20-25% de cuota de esos 4.600 que hemos estimado, ¿no? Con hipótesis relativamente conservadoras. Por tanto, tiene todavía margen de crecimiento tremendo, ¿no? En cuanto a su expansión geográfica, como vemos ahí en el mapa extraído de una de las presentaciones de la compañía, pues está presente en 31 estados y las 988 tiendas se distribuyen preferentemente o principalmente por la zona centro y este de los Estados Unidos, ¿no? Todavía, por tanto, tiene primero bastante territorio por delante y como veremos en la siguiente transparencia, incluso en los estados donde ya está, ya tiene localizados muchos sitios donde desarrollar, donde ubicarse, donde abrir nuevas tiendas, ¿no? Bueno, vemos que las ventas crecen a doble dígito, mientras que las tiendas crecen a 1, es decir, un dato interesante y que nos gusta, pues ver que las ventas van creciendo más de lo que yo voy abriendo en cuanto a superficie comercial, ¿no? El plan de expansión que decíamos, ¿no? Y esa estrategia de crecimiento, pues vemos que la tienen muy acotada, muy prevista, muy estudiada, no los dejan nada al azar, ¿no? Y ya tienen localizadas en los estados donde ya están y algún otro como vemos ahí, pues ya tienen localizados puntos suficientes como para llegar a 1.500 tiendas en 2020, ¿no? Por tanto, tienen un terreno por delante amplísimo y eso sin prácticamente haber pisado todavía los estados de la costa oeste, ¿no? Por otra parte, pues comentar que la expansión Gibet la realiza a través de los cash flows que genera el propio negocio, no necesita requerir de deuda financiera para las ampliaciones, lo cual, bueno, pues nos dice que el negocio es suficientemente rentable, ¿no? E interesantemente rentable y que genera unos flujos de caja interesantes. Bueno, yo he hecho otro pequeño ejercicio, era intentar dimensionar hasta dónde podía llegar la compañía, ¿no? Cuántos puntos yo encontraba en la geografía americana que cumpliesen más o menos con los requisitos de Given, ¿no? Y bueno, pues he llegado a esos 2.607 posibles ubicaciones, ¿vale? Que utilizaré luego como referente para la valoración. Bueno, ¿y cómo está Gibet dentro del sector y en la competencia, no? Bueno, pues primero, el sector, como veíamos, es un sector muy consolidado, tiene pocas barreras de entrada, tiene mucha competencia y por tanto márgenes ajustados, ¿no?
El sector ha vivido en los últimos tiempos una etapa de consolidación y aunque encontramos una gran atomización de pequeños negocios unifamiliares, ¿no? Digamos, muchas familias que solo tienen una tiendecita, ¿no? en un barrio, etcétera, sí que los grandes players, ¿no? Como vemos ahí en la tarta de la derecha, o el mercado se lo reparten entre prácticamente 6, ¿no? Givet es uno de ellos, ¿no? Quizá el más pequeñito en cuanto a cuota, pero como veíamos, Givet tiene su propio mini mercado dentro de este mercado enorme, ¿no? Bueno, de los ratios que vemos en estas dos tablas de valoración, ¿no? y de un poco de gestión y de deuda, etcétera, pues dos conclusiones primeras, ¿no? Givet no tiene deuda financiera, lo cual nos gusta mucho, y por otra parte, Givet no es la empresa más barata del sector, ¿no? Esto quizá nos pueda dar una indicación inicial de que el sector, perdón, el mercado esté pagando cierta prima por el negocio de Givet, ¿no? En cuanto a los ratios de gestión y de calidad y de crecimiento, bueno, pues ¿qué vemos? Givet es la compañía con mejores ratios de eficiencia en el sector, es una compañía o una de las compañías con mayores crecimientos dentro del sector y además si analizamos el crecimiento orgánico, o sea, el ratio que en el sector llaman el de ventas comparables, que saca las ventas de las nuevas tiendas que van abriendo y solo de las tiendas que ya tiene consolidadas, pues vemos que Givet está entre las tres que más crecen a nivel orgánico y además nos muestra aquí la resistencia del negocio de Givet a la crisis, ¿no? Es la única compañía del sector que da crecimientos orgánicos positivos en los 2 años más duros de la crisis. Por tanto, tiene algún tipo de ventaja, ¿no? Ya hemos visto el negocio, hemos visto un poco el sector. ¿Tiene algún tipo de ventaja? Bueno, pues veamos la evolución del ROCE, veamos la evolución de los últimos 10 años de los ratios de rentabilidad y, bueno, pues viendo a la luz de lo que vemos aquí, pues se concluye pues que alguna ventaja parece tener, ¿no? Para mí, yo creo que es el posicionamiento, su estrategia de posicionamiento la que le otorga esa ventaja competitiva, ¿no? Que le permite tener los roces más elevados, la que le permite tener las mejores rentabilidades. Y ese posicionamiento le lleva, pues eso, a tener una competencia menor allí donde está, unos costes menores que la competencia, tiene además un producto muy adecuado a la zona y digamos que se diferencia mucho del Walmart, de los discounters, etcétera. Entonces la competencia con estos otros posibles entrantes es mucho menor, lo aprovecha tremendamente y se posiciona además al lado del Walmart y aprovecha todo ese flujo de personas que atrae Walmart para generar tráfico en sus tiendas y generar ventas, ¿no? Esto la verdad es que, bueno, parece además que lo hace de manera sostenida y no parece estar diluyéndose esta ventaja que podemos decir que tiene Givet, ¿no? En cuanto al equipo gestor, simplemente decir que es un buen equipo gestor, como hemos visto a través de los ratios, que la revista especializada, una de las revistas con más solera y más renombre en el sector Sports Insight, dice que es uno de los mejores equipos gestores de la industria, en uno de los artículos que sacó en marzo de 2014, y en este artículo mencionaba que el propio Mickey Newson, al que tilda de ser una leyenda dentro del sector, ¿no? Pues que cuando dejó de ser CEO, él mismo formó al equipo gestor actual, ¿no? Y que él pasó el testigo a Jeff Rosenthal ya habiendo entrenado perfectamente al equipo, ¿no? No obstante, aunque tienen una larga trayectoria en la compañía, también traen experiencia previa del sector retail y, por ejemplo, pues han pasado por Walmart, por Foot Locker, por Office Depot, o sea, es decir, son un equipo que cuenta con una experiencia muy importante y que por cómo la estaba haciendo podemos decir que es un buen equipo gestor, que en este sentido podemos estar tranquilos. No obstante, tengo que destacar que Givet no es un negocio familiar, es un aspecto negativo a considerar bueno, pues por la estabilidad que tienen el accionariado de empresas familiares, ¿no? Y los intereses a largo plazo. Aunque el equipo gestor sí que tiene parte de su patrimonio metido en la compañía, son dueños del 1,5% de la compañía, valorado en 18,1 millones. En la gráfica de abajo a la derecha pues vemos demasiadas líneas verticales rojas que lamentablemente representan las ventas de acciones por parte de los insiders. La línea verde representa las compras, con lo cual no puedo decirlo ni en plural porque solo hay una. Es bueno, pues un aspecto que no me gusta,
y que me gustaría ver en un futuro cambiar de color, ¿no? Es decir, que con las bajadas de precios los gestores entienden que Hibet es una buena inversión, ¿no? Ahora mismo no podemos decir esto. Eh, o no podemos decir que los gestores consideren esto, perdón, no es que lo diga yo. En cuanto a las últimas novedades y tendencias a considerar, pues que incluiremos en la valoración, primero intentar entender si esa caída o ha ocurrido algo que pueda justificar esa caída de precios, ¿no? Bueno, yo creo que los dos primeros puntos son los que justifican esa caída de precios. El hecho de que haya reducido se haya reducido el earning per share en los dos últimos años, especialmente en 2013, que viene fomentado por la inversión, como decíamos, en el nuevo centro logístico y en la sede corporativa, pues ha hecho que el earning per share en 2013, más allá de crecer a doble dígito como venía creciendo, pues de repente haya sufrido y haya decrecido, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido muy importante, ha sido, digamos, el factor fundamental que ha hecho que se penalice la acción, que caiga el múltiplo y que en una empresa de crecimiento de este estilo, en cuanto el mercado detecta que para el crecimiento y que se frena, digamos, el futuro, el negocio de la compañía, pues se le penaliza de forma fuerte, ¿no? Por mi parte, considero que puede haber influido también a través de la crisis la ralentización del mercado inmobiliario, no le ha permitido abrir tiendas de una forma tan activa como venía abriendo. Recordemos que lo hacen a través de propietarios que quieran promover en su propiedad, o sea, es decir, no es que Hibet compre la propiedad y tal, porque ese negocio, bueno, con la crisis y los precios bajos sería, digamos, una oportunidad para crecer más rápido, sin embargo es a la inversa, ¿no? Porque los propietarios pues no están en disposición o no, bueno, por el mal ambiente que pueda haber en el sector, pues no quieren promover y entonces han tenido más dificultades para abrir tiendas. Considero que los dos aspectos, la inversión en sistemas, la inversión en el centro logístico, mucho más grande por supuesto que la de sistemas, ha influenciado en esto y ha hecho que sea digamos, el motivo de la caída del precio. Entiendo que es una cosa temporal y que estas inversiones reportarán beneficios y mejoras en la eficiencia y por tanto, puesto que la economía americana está en proceso de mejora, pues todo irá en la línea de mejora de las ventas, crecimiento y por tanto eso se traslade finalmente a la cotización. Bueno, en cuanto a las tendencias que puedan darse en cuanto a la demanda que pueda tener el negocio a futuro, pues primero, existe una tendencia hacia la vida saludable, especialmente en todos los países desarrollados y sin ninguna duda mucho más fuerte en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema de obesidad y diabetes que casi alcanza ya el grado de pandemia. El hecho de que la gente en Estados Unidos se incorpore, de que la sociedad se incorpore a esas tendencias saludables, tanto alimenticias como en la práctica deportiva, en la práctica del deporte, pues lleva a que sea esto un problema de salud nacional, ¿no? O sea, es algo realmente serio en Estados Unidos. Esto, bueno, pues es muy positivo porque garantiza una demanda a futuro para Hibet, ¿no? Además, como hay una mejora continua de la calidad de vida, los jubilados o las personas que se incorporan a la jubilación, que además estamos viviendo el proceso en el que toda esa generación de baby boomers se están incorporando ahora a la jubilación, lo hacen con muchísima más salud que se hacía hace unos años y por tanto lo hacen como practicantes de deporte, ¿no? En este caso, pues de deportes de bajo impacto, golf, el jogging, en fin, deportes que puedan practicar y con baja probabilidad de lesión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto, claro, son unos clientes pues fantásticos para Hibet, ¿no? Porque son clientes con alta capacidad adquisitiva y que pueden adquirir perfectamente esos productos premium que vende Hibet, ¿no? Por tanto, garantiza también por ese lado la continuidad de la clientela, aunque podamos vivir una inversión de la pirámide, ¿no?, poblacional. En este caso no hay problema en cuanto al número de clientes porque los jubilados siguen practicando deporte, ¿no? Siguen siendo clientes además.
hay otra tendencia que yo he llamado de tecnificación de los inventarios y que en lo que consiste es, bueno, pues en el último, el esfuerzo que han hecho en los últimos años los grandes fabricantes, tanto de diseño y comercial, para conseguir, ¿no?, un esfuerzo de marketing muy fuerte para conseguir trasladar los productos que utilizan los profesionales a los deportistas amateur, ¿no? Es decir, desde poder comprarte las zapatillas que utiliza cualquier jugador de baloncesto de la NBA o las botas de fútbol de cualquier jugador de fútbol de primer nivel, ¿no?, las grandes estrellas, las camisetas que utilizan, etcétera, a a una tendencia estupenda y muy buena para los vendedores y para estos fabricantes, y que es que han conseguido que en cada deporte haya unos productos súper específicos, súper técnicos y que utilizan los profesionales, ¿no? Por ejemplo, si alguien se incorpora a hacer running, ¿no?, a correr, pues hace unos años con tus zapatillas que tenías en casa sales y a correr y ya está, ¿no? Bueno, hoy en día uno va a una tienda y tienes que te hacen una prueba de pisada, tienes distintos tipos de zapatillas según sea tu pisada, tienes unas mallas de compresión, tienes camisetas con unos tejidos especiales transpirables, tienes relojes GPS que te miden el pulso, la velocidad a la que corres, en fin, una auténtica barbaridad. ¿Qué hace esto? Pues que la gente se gaste muchísimo más dinero en cada uno de los deportes que practica, que el ticket medio de compra, por tanto, suba progresivamente y de forma casi imparable, ¿no? Tendencia también muy positiva en el sector, en un sector maduro, pero con unas tendencias, la verdad, muy interesantes. Por último, la tendencia de compra por internet, ¿no? Esta es la gran incógnita. Bueno, pues aquí destaco los resultados de un análisis de Nielsen, que es una empresa de análisis de mercado muy prestigiosa y que en 2014, en el verano de 2014, pues hizo un informe respecto a cómo había variado la intención de compra a través de Internet y la intención de búsqueda de información a través de Internet. O sea, cómo el público ha ido o los clientes han ido usando la herramienta de Internet tanto para comprar como para realizar búsquedas de información. Bueno, pues lo primero que vemos es que, puesto que los productos deportivos tienen un coste relativo bastante elevado, pues se mantiene todavía la intención o se mantiene esa tendencia de probar el producto físicamente, ¿no? A la gente le gusta probar el producto físicamente antes de comprarlo. Además, la tendencia que más crece y que sigue siendo mayor es la de búsqueda de información por Internet, no la de compra, ¿no? Y por último, pues decir que en Estados Unidos la intención de compra por Internet es aún menor que en el resto de países analizados, ¿no? En este caso los del continente sudamericano o de los países desarrollados son los más elevados, del entorno del 31, y vemos que en Estados Unidos está en el 21%, ¿no? Y aquí destaco yo que, sin tener datos, esa cultura tradicional de la que hablábamos, ¿no?, en las zonas rurales, seguramente afecte y ese 21% sea todavía más reducido y podamos, digamos, justificar o entender de alguna manera esa tranquilidad con la que responde el CEO a las preguntas de por qué no está ya implementado el canal online o las ventas online, ¿no? No obstante, decir que obviamente yo espero que la venta online sea un revulsivo para Hibet y que ayude a la compañía al crecimiento. No creo que vaya a quitarle mucha cuota de mercado, sino que ayudará a que no la pierda o incluso la incremente, ¿no?, allí donde está presente. Por tanto, ya hemos dado una vuelta a todo el negocio, a todo, digamos, las tendencias posibles. Bueno, veamos ahora la valoración. Para la valoración, en la parte, en el informe escrito, he hecho varios métodos. Aquí destaco los dos que me parecen más importantes a tener en cuenta, que son el del descuento de flujos de caja y el cálculo del beneficio normalizado y el múltiplo, ¿no? Las hipótesis que he utilizado son prácticamente las mismas en los dos casos, con la diferencia de que para llegar al beneficio normalizado, bueno, pues solo preveo crecimiento a lo largo de 3 años. Para el descuento de flujo de caja, pues he previsto los crecimientos y he calculado los flujos de caja para los próximos 10, 11 años,
luego un normalizado y por último el término residual. Por tanto, obviamente hay hipótesis que aplican a los flujos y que no llegan a los múltiplos, ¿no? y al beneficio normalizado, como por ejemplo pueda ser, como veremos ahora, la venta online, que empieza, he hecho la hipótesis de que empieza a ser, digamos, operativa en 2018 y para mí el normalizado sería el año 2017, ¿no? Para el beneficio normalizado y múltiplo. Bueno, como vemos aquí, las ventas. El promedio de ventas anualizado es del 11,2, como ya habíamos visto, desde el año 2000. Como el resultado que he obtenido es crecimientos por debajo de ese 11,2, pero esos crecimientos no son una hipótesis directa, sino que surgen a través de varias hipótesis. Primero, de hacer la hipótesis de cómo van a crecer las ventas en las superficies comparables, es decir, cómo van a crecer las ventas orgánicas, y posteriormente ver cómo crecen las ventas en las superficies no comparables, es decir, en todas las ampliaciones y nuevas tiendas que voy abriendo. Bueno, primero decir que como el crecimiento anual medio orgánico ha sido del 4% desde 2002, pues yo supongo, lo rebajo un 50%, he supuesto que va a crecer al 2% los próximos 6 años y luego vuelvo a rebajarlo otro 50% y supongo que crece al 1% ya orgánicamente hasta 2025. En cuanto a las superficies, muy en línea con las previsiones de la compañía en cuanto a aperturas, ampliaciones y cierres en los distintos periodos, y no creo que sean unas hipótesis demasiado optimistas. Yo creo que son perfectamente alcanzables y así llegaríamos a 2025 en el entorno de 2.000 tiendas, que como veíamos al principio, esas 2.600 posibles ubicaciones, bueno, pues yo he considerado que podría llegar a 2.000 tiendas. Curiosamente, el CEO en la última conference call decía que no había por qué pensar que Givet no pudiera llegar a gestionar 2.000 tiendas, ¿no? O sea que, bueno, no es descabellado pensar que el crecimiento pueda parar en las 2.000 tiendas. Las ventas por superficie no comparable, supongo que todas aquellas aperturas que hago venderán un 40% menos y que tardarán 2 años en madurar las tiendas, ¿vale? Hasta llegar a tener ventas a niveles de ratios del 100%, por decirlo así, ¿no? Por metro cuadrado. En cuanto a las ampliaciones, pues supongo primero, esto es un dato de la compañía, que el ratio medio de ampliación es del 46% más de superficie a la tienda que amplío, ¿vale? Pero sin embargo, aunque sea ya una tienda consolidada la que esté ampliando, voy a suponer que solo vende también el 40%, o que vende, perdón, un 40% menos en esa parte de superficie que acabo de inaugurar y que también va a tardar esos 2 años en madurar. Por último, hago la hipótesis de que las tiendas van a seguir abriéndose con ese estándar de 500 metros cuadrados. Aquí, pues que me perdone Warren Buffett por la comparación, pero la verdad es que Givet, como Coca-Cola, pues ha obtenido una fórmula que le funciona, entonces, ¿por qué iba a variarla, no? Entonces, bueno, yo considero que va a seguir manteniendo la misma fórmula. En cuanto a la evolución de márgenes, bueno, pues en la horquilla de los últimos 3 años me quedo en la parte baja de los márgenes, prácticamente casi ni los alcanzo, digamos, el margen bajo de esa horquilla, ¿vale? Simplemente aquí destacar que en el margen EBIT, pues el normalizado para el cálculo posterior de ese término residual, pues rebajo el margen EBIT en un 30%, ¿vale? En cuanto al CAPEX, bueno, pues supongo que hay un CAPEX de crecimiento, que es para las tiendas que voy abriendo. Para esto he investigado en la información disponible de la compañía de competidores y he llegado a ratios de euro o dólar por metro cuadrado invertido para abrir una tienda y llego a la conclusión de que a Givet puede costarle del entorno de 135.000 dólares cada tienda que abre. En cuanto al CAPEX de mantenimiento, bueno, pues he estimado unos costes de mantenimiento por metro cuadrado como promedio de los últimos años. De este coste de mantenimiento lo que hago es multiplicarlo por la superficie que tiene disponible a principio de ese año, ¿no? Y por último, la superficie, calculo unos sobrecostes por la superficie que cierra y que paga unas indemnizaciones, por la superficie que abre como expansión de las tiendas que van muy bien, y por último las inversiones que realiza en tecnología, ¿no? De nuevos sistemas,
consultoría que puedo tratar, etcétera, ¿no? Bueno, así estimo que las ampliaciones, que son, como decíamos, 42% más de cada tienda, 46%, perdón, más de cada tienda, pues le costaría 32.200 dólares por cada una de las ampliaciones, que las indemnizaciones que va a pagar como media van a ser 2 años de la renta media que paga, que me parece bastante conservador también. Y por último, en cuanto a la inversión en tecnología, pues lo que he hecho es suponer una inversión muy alta en estos años, que todavía viene haciendo inversiones bastante elevadas y además le queda por abrir todavía la tienda online, etcétera. Por tanto, inversiones elevadas y luego van bajando, ¿no? Como vemos ahí en la tercera línea de la tabla, en otros, ¿no? Pues vemos ahí el 8, 5, 3, 2, 1, y ya se queda más o menos estable, ¿no? Y por último, pues la suma de los tres, ese CAPEX total. Para terminar, el canal online, como decía, muy rápido. Supongo que opera a partir de 2018. Me he centrado en el gran competidor que es Dix, ¿no? Que además es el líder del mercado y que curiosamente acaba de tener la experiencia hace prácticamente 5 años de abrir su tienda online, con mucho éxito, por cierto. Y lo que he supuesto es que Hibet pues lo va a hacer parecido a Dix, pero ese parecido lo dimensiono en un 50% menos. Y en un 50% menos en cuanto a ventas que va a conseguir el primer año, pero también aproximadamente un poco más incluso de un 50% menos del crecimiento que van a conseguir esas ventas respecto a las ventas totales, ¿no? Por tanto, me quedaría en el 20% que vemos en la gráfica de la derecha, ¿no? 20% anual de crecimiento medio es la media del sector de venta de productos online por internet, online, no por internet, obviamente. Por tanto, los crecimientos que vemos en las ventas llegarían hasta esos 67,7 millones en 2025, que si lo comparamos con los 1.000 y pico millones de hipótesis que teníamos para ese año, pues en fin, es una cosa, un 3,1%, al final no influye demasiado en la valoración, pero sí me ha parecido un ejercicio interesante. Solo decir que lo que veremos después en los múltiplos pues no afecta, ¿no? En la valoración de vía el beneficio normalizado, esto no, el canal online no está considerado. Bueno, en cuanto al cálculo del WACC, primero he considerado una prima de riesgo de mercado optimista, neutral y pesimista en tres escenarios, 7%, 8% y 9%, si consideramos que la media de la bolsa pueda ser ese 8% o 7% en función de los autores, pues bueno, parece que no es descabellado pensar en esas cifras. La prima libre de riesgo en el 3,69, que representa un 25% del bono americano a 10 años como media desde el año 90 hasta hoy, y lo reduzco en un 25% pues porque hoy los tipos de interés están muy bajos, ¿no? Y bueno, pues por la trayectoria que puedan tener de subida en el largo plazo se equiparen y más o menos como media nos pueda dar ese 3,69, no parece descabellado. En cuanto a la beta, bueno, pues aportada por Yahoo Finance, un 1,30 me ha parecido muy conservador y por tanto pues la ha tomado como tal. Calculamos el coste del equity y de la deuda reduciéndolo con los impuestos, con esa tasa impositiva del 38%, y llegamos a un WACC optimista del 8%, neutral del 9,3% y pesimista del 10,5%. ¿Qué nos da esto? Pues un target enterprise value después de descontar los flujos a valor presente, y llamo valor presente 2015, pues de 1.600, 1.400, 1.230, ¿vale? Que si descontamos la deuda neta, que como dijimos no tiene deuda financiera, pero yo para ser conservador todos los compromisos de pago que tiene la compañía los he incluido aquí. Es decir, todos los leasing operativos, que yo tengo pagado una licencia de software, la que sea, tengo ya compromiso, también lo incluye aquí. Tengo tal servicio de consultoría, lo que sea contratado, también lo está aquí incluido, ¿vale? Por último, el déficit de pensiones, es decir, aquellos compromisos que tiene con los empleados, y llegamos al valor neto actual del equity, 1.500, 1.200 y 1.000. Con los 24,9 millones de acciones que tiene la compañía, quitando las acciones en autocartera, pues llegamos a esos valores objetivos de 60,4, 50,9 y 43,8 en el escenario pesimista. Bueno, como vemos ahí, unos upsides, bueno, pues bastante, digamos, no demasiado elevados, ¿no? El 30,3, el 9,8, menos 5 incluso. Bueno, veamos ahora el otro método de valoración. Valoración
calculando un beneficio normalizado, bastante complejo porque en una empresa de crecimiento pues tengo que hacer una hipótesis de hasta dónde puede crecer y luego utilizar ese normalizado y multiplicarlo por un múltiplo. Bueno, en este caso lo que he hecho es suponer 3 años de crecimiento con los mismos crecimientos que veíamos antes para mantener la coherencia y aplicar un múltiplo de 15,9. ¿Por qué 15,9? Bueno, me ha parecido suficientemente conservador para estar tranquilo. Es un 25% por debajo del PER medio de los últimos 15 años, que están en el entorno de 21, 21 y algo. Y además, si recurrimos al método de Katz-Enelson, ¿no? Pues veríamos que es el múltiplo al que llegaríamos considerando un crecimiento del earning per share del entorno del 12,1, que es más o menos el crecimiento último que hubiera tenido en el último año, ¿no? antes de ese año normalizado, y por tanto, bueno, el que pudiera quizá emplear el mercado para estimar ese múltiplo, ¿no? ese múltiplo, perdón. Bueno, pasamos al método en sí, ¿no? A la valoración. El cálculo del ROCE. Bueno, pues destacar que como las tiendas están en leasing operativo, no están en balance y por tanto no están incluidas en el working capital. Por tanto, aun siendo un ROCE normalizado, es un ROCE relativamente falseado, ¿no? Sí es cierto que si lo comparamos con el resto de ROCEs del mercado, como hemos visto antes, de los competidores, pues es el ROCE más elevado del sector. No obstante, en mi informe escrito sí que he hecho un pequeño análisis haciendo la hipótesis de que yo incorporase todos esos leasing operativos como working capital. Bueno, pues nos quedaría unos roces del entorno del 17, 22, algo por el estilo, bueno, que es un roce igualmente interesante. Y por último, pues simplemente partiendo del EBITDA con las hipótesis que hemos hecho, descontamos CAPEX de mantenimiento financiero, como vemos, no tiene deuda financiera, estimo que seguirá sin utilizarla, los impuestos con una tasa del 38% y llegamos al beneficio normalizado, a esos 98 millones. Si multiplicamos por los 15,9, pues obtenemos en la tabla de abajo, como vemos, ese tamaño Enterprise Value de 1561, al que le restaríamos los compromisos y obligaciones contractuales de pago que ya tiene, restaríamos las provisiones y por último, bueno, pues sumaríamos esos 4 millones de non-core asset, bueno, en fin, no afecta para nada. Llegaríamos al total value de 1.423 del equity, dividido entre los 24,9 billones, precio objetivo de en torno de 57,2. El precio de cotización cerró ayer a 46,33, por tanto estamos en un margen del 24% de margen de seguridad, ¿no? En este sentido, pues para mí, siendo conservador y empleando la prudencia y la paciencia que debemos tener los value investors, pues recomiendo mantener. Considero que es un buen negocio, que es fácil de entender, que como decía Buffett, es interesante invertir en negocios fáciles de entender y que hasta un tonto pueda llevarlos porque tarde o temprano lo acabará llevando un tonto, ¿no? En este caso es un negocio muy fácil y como vemos tiene buenos flujos y flujos de caja y son bastante predecibles, tiene un retorno del capital empleado muy interesante, no tiene deuda financiera, tiene una ventaja competitiva que es durable y que no nos está dando signo de que pueda debilitarse, pero sin embargo, como decía, el margen de seguridad ahora no lo veo suficiente. Personalmente esperaría a posibles correcciones y que lleven a la acción por debajo de los 40 euros para tener y llegar a ese margen del entorno del 40%, con el que ya estaría tranquilo y a partir de ese momento pues recomendaría compra. Bueno, por último, una última reflexión, vamos, más bien una frase de Sam Walton, el fundador de Walmart, y que dice: "It turned out that the first big lesson we learned was that there was much more business out there in small town America than anybody, including me, had ever dreamed of." Y bueno, lo que viene a decir es que incluso a él le sorprendió el volumen de negocio tan brutal que hay en la América de los pequeños pueblos, ¿no? Y que al final, como hemos visto, es el caldo de cultivo para el crecimiento y donde se mueve el negocio de Hibbett, ¿no? Y por tanto, el futuro sí parece, como decía su CEO, absolutamente prometedor.
En fin, pues esto es todo. Muchas gracias por todo y hasta luego.